Bienvenidos a la lección número 3 de la ética cristiana. Vamos a mirar en este momento lo que es la clasificación de la ética cristiana. Podemos comenzar diciendo que lo que distingue a la ética cristiana de otras expresiones éticas es su base de autoridad. Es decir, la autoridad que emana de Dios, la autoridad que emana de la palabra de Dios, es lo que diferencia a la ética cristiana de otros sistemas éticos, porque los demás sistemas éticos son aquellos que han elaborado normas de conducta que son producto de la mente humana y representan la mejor racionalización con relación a las circunstancias o al problema con que tratan. Encontramos entonces muchos pensadores, encontramos muchas corrientes moralistas, religiosas, de autonomía del hombre, encontramos muchas corrientes estoicas, marxistas, aristotélicas, kantianas, de existencialismo, etc. Que cada uno da su punto de vista y cada uno de acuerdo a la corriente que sigue pretende estudiarla, seguirla y aplicarla. Pero esto no es nada más ni nada menos que el resultado de la mente o del pensamiento humano, muy distante en sentidos opuestos de lo que es la autoridad de Dios. La verdadera ética cristiana proviene de la autoridad divina, la autoridad de Dios. Cuando miramos entonces la clasificación de la ética cristiana, tenemos que entender entonces que viene de una revelación. Para nosotros los cristianos y que estudiamos la ética, debemos entender que viene de la revelación de un Dios que se ha manifestado de una manera especial en carne, en Jesucristo, para salvar la humanidad y para mostrarle una manera diferente, distinta de vivir al ser humano. La Biblia, que es el fundamento de la palabra de Dios, es el registro de esa revelación, donde encontramos mandamientos, normas y ejemplos de acciones éticas para ayudar al ser humano a saber lo que Dios espera de la humanidad. Por eso cuando estudiamos la palabra de Dios, la Biblia, hace referencia a muchas facetas del comportamiento humano. En la Biblia podemos encontrar muchos hombres, mujeres, muchas circunstancias, muchas experiencias hermosas en las cuales escogidos por Dios tuvieron una experiencia respecto de la obediencia a la palabra y aún cuando se iban en contravía del mandamiento, eran experiencias que nos enseñan en el día de hoy los campos donde nosotros podemos aplicar los mandamientos. Recordemos mandamientos positivos, el de hacer, y mandamientos negativos que llaman de prohibición o de no hacer. Y son mandamientos específicos para una relación en un determinado acto. Es decir, la Biblia es la brújula de la conducta humana. La Biblia es el fundamento bíblico para que nuestra conducta sea coherente con el propósito que Dios tiene. En los casos buscamos los principios bíblicos de manera frecuente, de manera consecuente, todos basados en el pensamiento divino. Cuando nosotros ya nos enfocamos a la ética cristiana, podemos ir haciendo alguna clasificación conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Cuando miramos la naturaleza de Dios, ahí vamos entendiendo el por qué el Señor nos hizo a su imagen y semejanza. Vamos entendiendo cuál es el propósito principal de Dios cuando creó al hombre. Puesto que las normas éticas vienen de Dios, conviene entender la naturaleza de Dios. Si nosotros somos hijos de Dios, pues tenemos que mirar cuáles son esos atributos naturales de Dios para asimismo ser consecuentes con lo que el Señor es y lo que nosotros debemos ser, porque nosotros somos sus hijos y Él es nuestro Padre.
Cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos entonces atributos naturales de Dios. Podemos encontrar entonces primero que Dios es espíritu, Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Si Dios es espíritu, su atributo natural es que el espíritu, el Señor también quiere que nosotros seamos espirituales, no carnales, espirituales. Eso es lo que tenemos que nosotros ser si somos hijos de Dios. Otra naturaleza del Señor es que Él es invisible. Primera de Timoteo 1:17 dice la palabra: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así de que si Dios es invisible, Él es espíritu que lo llena todo, ¿cuán grande debemos ser nosotros en la parte espiritual? ¿Qué tanto tenemos nosotros de Dios? ¿Qué tanto nosotros podemos tener de Cristo en nuestro corazón? Personas que seamos transparentes, personas que seamos llenos de la gloria del Señor, no que seamos invisibles, sino que Dios, que es espíritu, lo llena todo, trasciende a través del tiempo. Nosotros también tenemos que trascender como hijos de Dios en todos los lugares donde el Señor nos ponga. Dios es eterno. Deuteronomio 33:27. El eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo los brazos eternos. Dios es eterno. Y asimismo, Dios cuando creó al hombre lo hizo eterno. Solo que porque pecó, ahí entonces se rompió la relación con Dios y ahí llegó lo que es la vida. Ahora entró por el pecado la muerte. Pero del cuerpo, pero del alma, el alma es eterna. Y por eso nuestra alma estará un día con el Señor por toda la eternidad. Esa es nuestra gran esperanza. Si Dios es eterno, nosotros, nuestra alma, será eterna si seguimos los pies de Cristo y sus mandamientos. Dios es grande. Gloria al Señor. Salmo 95, versículo 3 dice: porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Tenemos a un Dios tan grande, tan bueno y tan poderoso que llena los cielos y la tierra. Si Dios es grande, tenemos que tener la confianza de que no estamos solos, de que siempre Él nos ayuda, que en toda situación y toda circunstancia, por mala que sea, la presencia de Dios está siempre con nosotros. Así de que tenemos también que pensar en grande. También la palabra de Dios dice que como atributo natural Dios es todopoderoso. Marcos 10:27 dice: entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. No es que seamos poderosos ni todos poderosos, porque son atributos naturales de Dios. Pero sí podemos entender que si Dios es todopoderoso, nuestro Padre Celestial, Él puede cambiar todas las cosas, puede cambiar nuestra forma mala de pensar, nuestra forma mala de ser. Así de que cuando vamos metiéndonos en la enseñanza de la palabra de Dios, en el conocimiento de los atributos de Dios, podemos aplicarlos a nuestra vida como una ética cristiana en la cual aprendamos nosotros a mirar estos atributos de Dios y tenerlos en cuenta para nuestros momentos difíciles o de circunstancias adversas. También la palabra de Dios dice que como atributo natural, Dios es todo sabio. Él es sabiduría. Salmo 139, versículo 1-4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, Jehová, tú la sabes toda. Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce. Así de que no hay nada que nos podamos o que le podamos esconder a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor es grande, el Señor es sabio, Él conoce todas las cosas nuestras y aun las que el hombre pretende esconder, Dios
ya lo sabe todo. Jeremías 23, versículo 24 dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Y la tierra. Dios está en todas partes. Nosotros no podemos estar en todas partes porque somos limitados, tenemos un cuerpo físico, pero sabemos que un día seremos seres espirituales donde estaremos como para llegar a esa meta. Tenemos que vivir una vida con ética cristiana, una vida en verdad que sea santa delante del Señor. Así de que estos importantes atributos hay que tenerlos en cuenta, que nos enmarca la palabra de Dios. Nos muestra de que Dios es revelador de sí mismo, es decir, que Dios habla a través de su palabra y muestra cómo Dios Él manifiesta quién es. Mateo 16, 17 dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así de que Dios mismo revela su palabra, pero a los que le buscan, a los que queremos cada día ser mejores. Es invariable en cuanto a su carácter. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios no cambia, Él es el mismo. Y el Señor es justo. Salmo 7, versículo 11, Dios es justo. Dios es juez justo. Seremos justos como Dios es lo que el Señor nos manda a que seamos. Así que Dios es el atributo moral. Él es el gobernador del universo. Es esencial que Él juzgue su justicia. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Génesis 18:15. Así de que mi hermano, estimado alumno, si Dios es justo, tenemos que ser justos. Dios es santo. Isaías 6:3. Aborrece el pecado y no lo puede tolerar ante su presencia. Pero Dios quiere que nosotros también seamos santos. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puede ver el agravio. Habacuc 1:13. Esto no significa que Dios no puede ver lo malo. Lo que quiere decir es que no puede ver sin juzgarlo, porque Dios no acepta lo malo, no está de acuerdo con las tinieblas, no está de acuerdo con que hagamos maldad. La última verdad y la más maravillosa es que Dios es lleno de gracia. Gracia es el favor inmerecido, pero es favor hacia quien merece juicio. Así de que el Señor perdonó nuestros pecados. El Señor tuvo misericordia. Si nosotros entendemos esto, podremos tener misericordia de los demás. Mas el Dios de toda gracia, 1 de Pedro 5:10, Dios de gracia, el Señor por su gracia nos amó. El Señor por su gracia nos dio salvación. Así que los atributos morales de Dios plantean un desafío para el hombre. En este mandamiento vemos que la base de nuestro comportamiento es el Dios que nos ha creado. El mandamiento no admite discusión, debemos aceptarlo como nuestro ideal. Dios ha tenido como propósito principal redimir a la humanidad del pecado y señalar el camino que nos permite vivir la vida más feliz, de más sentido de satisfacción y de más beneficio para los demás. Por eso, mis hermanos, tenemos que entender que el Señor, su naturaleza, debemos también aplicarla a nuestra vida. Levíticos 19:2 dice la Biblia, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Esa es la parte fundamental de la ética cristiana. Clasificarla es un poco complejo, pero si miramos los atributos naturales de Dios y los atributos morales de Dios y toda su palabra, podemos aplicarla. Y en oración pedirle al Señor que nos cambie, que nos transforme, que nos guíe. Y esa ética se volverá una ética de testimonio, de bendición, porque la presencia de Dios estará en nosotros y nuestra conducta será mejor cada día. Recordemos que vamos en un proceso en el camino de la perfección, pero un día llegaremos a la perfección cuando estemos delante de la presencia de Dios. Mientras tanto en la tierra seremos imperfectos, pero si aplicamos la palabra de Dios, nuestra ética cristiana será la mejor. Dios me los bendiga.